Buenas tardes y bienvenidos a nuestro podcast Education. Espero que se encuentren muy bien. Soy Cielo Torres. Hoy te traemos un tema muy interesante, la educación inclusiva en el Perú. El día de hoy nos acompañan 4 bellas señoritas que son estudiantes de la carrera profesional de educación inicial: Luciana, María Guzmán, Bianca Sinuiri y Alexandra Ríos, con quienes vamos a tocar este tema muy delicado e interesante. Entonces, para comenzar con este tema, quiero darles una breve explicación de qué es la educación inclusiva. La educación inclusiva es garantizar el acceso a una educación de calidad para todos los alumnos, asegurando eliminar las barreras y aumentando participación de los alumnos para que logren mejores aprendizajes, mejor desarrollo en cada uno de ellos, de los estudiantes. Y para ello necesitamos saber y tener más información sobre este tema. Y por eso vamos a lanzar la primera pregunta, que dice: ¿existen instituciones educativas inclusivas en nuestro país, Perú? Vamos a dar pase a nuestra amiga Luciana. Con respecto a la pregunta de si existen instituciones inclusivas en nuestro país, sí existen. La educación inclusiva se oficializó en el Perú con la promulgación de la ley número 30797 del año 2018. Esta ley incorpora el artículo 19A, el cual es referente a la educación inclusiva en la Ley General de la Educación del año 2003. El Perú busca que todos los estudiantes, independientemente de sus características, necesidades y el contexto en el que se desarrolla, puedan acceder al sistema educativo. En la década de los 90 se desarrolló el proyecto de integración de los niños de la NEE en las escuelas regulares con el apoyo de la UNESCO. Y asimismo se incorporaron por primera vez los estudiantes con discapacidad en los colegios regulares. Bien, Luciana, ¿y cómo es esa situación actual en el Perú? Constituye el soporte del desarrollo de la educación inclusiva en nuestro país. Es responsable de las acciones de asesoramiento y apoyo para orientar a las opciones organizativas, metodológicas y curriculares, así como el acompañamiento a los actores educativos para así poder promover el desarrollo de capacidades y favorecer los aprendizajes de todos los estudiantes, respetando cada una de las diferencias. Es una respuesta muy interesante por parte de Luciana. La educación inclusiva está avanzando en el Perú, pero aún nos falta por aprender y mejorar sobre este tema. Para responder la siguiente pregunta está María Guzmán, y la pregunta es: ¿cómo podemos promover la inclusión en el proceso de aprendizaje? Esta es una pregunta muy importante. Como sabemos, muchos de los niños con discapacidad no tienen una educación óptima. Por lo tanto, la inclusión beneficia a los niños sin discapacidad intelectual, ya que desde una temprana edad podrán aprender el valor de la inclusión y el respeto, interactuando con sus compañeros con discapacidad intelectual como iguales y como miembros del mismo grupo. Aparte, es importante promover la educación inclusiva. Eso puede lograrse mediante enseñanzas cooperativas para los aprendizajes, teniendo en cuenta que el aprendizaje cooperativo es un método pedagógico que promueve la enseñanza a través de la socialización de los estudiantes. Eso ayudará a conocer entre los niños, niñas y docente las necesidades y características de cada uno. Entre los aspectos más importantes para fomentar la inclusión educativa se encuentran el desarrollo de autoestima, el respeto por la diversidad y también reconocimiento de los errores. Es necesario que los docentes también se capaciten en técnicas y pedagogías específicas para promover la integración de todos los alumnos. Muy bien, amiga María Emilia, tienes toda la razón. Ahora, ¿qué piensas tú, amiga Luciana, sobre la pregunta que le acabo de hacer a María Emilia? Vale, mi respuesta con la pregunta de cómo promover la inclusión en un proceso de aprendizaje sería lo que es la enseñanza cooperativa, el aprendizaje cooperativo, la resolución de problemas, las agrupaciones,
y la enseñanza eficaz. Por ejemplo, te hago una consulta. Si tú eres docente o alguna vez has ejercido en un área donde tengas que tratar con diversas personas y especialmente con niños, quizás hayas preguntado cómo colaborar para que la educación sea inclusiva. No se trata solo de prestar atención a los discapacitados, sino también a todos los estudiantes sin diferencia de raza, condición social, cultura o religión. La educación inclusiva equitativa es un modelo educativo diseñado para poder satisfacer las necesidades de todos los niños, los jóvenes y los adultos, especialmente considerando los posibles riesgos de exclusión social. Así es, se necesita mucho apoyo de los docentes y de las familias y sobre todo poner de su parte para que los alumnos tengan buena enseñanza y puedan tener mejor desarrollo en sus habilidades. La siguiente pregunta la va a responder nuestra amiga Bianca Sinuri. Buenas tardes, cielo, y hola, chicas. Bianca, ¿por qué se suele asociar la educación inclusiva a los niños con necesidades educativas especiales? Respecto a la pregunta, la inclusión permite que las personas con discapacidades aprovechen los beneficios de las mismas actividades de prevención y promoción relacionadas con la salud en que participan quienes no tienen una discapacidad. De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades de las Naciones Unidas, las personas con discapacidades incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, ya sea de audición o visión a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. La inclusión de personas con discapacidad significa entender la relación entre la manera en que las personas funcionan y cómo participan en la sociedad, así como garantizar que todas las mismas oportunidades de participar en todos los aspectos de la vida al máximo de sus capacidades y deseos. Bien, tenemos la última pregunta, que es para nuestra amiga Alessandra Ríos. La siguiente pregunta es: ¿tiene un costo asequible la educación integradora de calidad? Es decir, que si se necesita tener dinero para acceder a una educación inclusiva de calidad. De acuerdo a la pregunta, como ya sabemos, la educación integradora trata de identificar y dar una respuesta a la diversidad que pueda presentar el estudiante de un centro educativo por diferentes motivos, como por ejemplo, ya sea de índole social, cultural, económica, entre otros. Su principal objetivo de la educación integradora es orientar la educación hacia la equidad para que la pertenencia al grupo pueda cumplir su función como factor de protección y para alcanzar las metas de la educación integradora de calidad. Bueno, como ya sabemos que esto requiere de financiación y apoyo. Y por último, voy a dar pase a otra pregunta más, que es ¿qué es y cómo es el docente inclusivo? ¿No? El maestro, como bien sabemos, tiene que ser inclusivo para tener una aula inclusiva, pero no solo de palabra o teóricamente o del memorismo, no, sino con sus acciones, con su forma de ser y esas acciones que se involucren a sus educandos en el respeto, la sensibilidad, la empatía, el aprendizaje, la enseñanza, promoviendo el trabajo en grupo. Todos tienen que estar incluidos en la clase, todos tienen que participar y cada uno de los estudiantes son diferentes, pero los docentes tienen que saber cómo manejar esas diferencias, cómo hacer que todos aprendan, no quizás en el mismo ritmo, pero ahí debe estar preparado el docente para que pueda asumir esa gran responsabilidad que le toca. Bueno, con eso damos por finalizado nuestro podcast sobre la educación inclusiva en el Perú.
Esperemos que les haya gustado mucho y que sean atentas a nuestro siguiente podcast para seguir alimentándonos de diversas informaciones y distintas formas de pensar de cada una de nosotras, con invitados más preparados, con invitados más interesantes que tienen nuevas cosas por contarnos. Hasta la próxima. Y estos son los bloopers captados mientras estábamos grabando nuestro podcast. Que lo disfruten. Muy buenas tardes. Ve. Ay, no. 9, referente a la educación inclusiva, en la Ley General en la Ley General de Educación del 2003. En la década de los 90 se desarrolló el proyecto de integración de los niños con la NE. Mi respuesta es la siguiente, es que en la educación inclusiva se oficializó